Hola amigos y amigas, estoy en este momento con un amigo, una persona de la televisión abierta, a mi juicio, de verdad, creo que es de las personas más lúcidas que he visto, más inteligentes, más cultas, es una persona joven, es psicólogo, de verdad tiene mucho, mucho que aportar y lo ha estado aportando durante mucho tiempo. De hecho, él es una de mis fuentes de inspiración. Y para mí, para varios de mis amistades, les presento a Sergio Chilling. ¿Cómo estás, Ramón? Bueno, para mí también tú eres fuente de inspiración. Te sigo y te encuentro una persona tremendamente valiente que ha abordado causas que el resto no se atreve. En muchos casos me incluyo. Entonces yo admiro tu valor y tu lucidez. Así que me siento muy honrado de que tú en algún minuto me hayas visto en alguna de estas cosas de teleabierta, de programa, y que te haya hecho sentido lo que uno va comentando, tratando ahí de informar sabiendo de que hay ciertos límites editoriales en todo este tipo de cosas. Así es. Oye, amigo, cuéntame, ¿qué está pasando con la realidad? ¿Qué está pasando? ¿Cuál sería el punto álgido que quisiera que tocáramos ahora con respecto a esto que nos sucede? Este pensamiento de masa, el cual nos quiere hacer sucumbir y hacernos dejar de pensar, tal vez para unirnos a lo que dice la mayoría. ¿Qué piensas tú? ¿Qué ves tú desde tu mirada de psicólogo y con tu experiencia? Tú has viajado también, has estado con otra gente en otras culturas. ¿Qué ves tú, amigo? Mira, lo que más me preocupa, que justamente estamos preparando un libro con un amigo, Sebastián Alvear, es respecto que con SEA pensamos, eh, mira, existe una palabra que en castellano tiene una connotación que es totalmente distinta que los psicólogos le damos. Esta se llama conformidad. Cuando nosotros hablamos de conformidad, en el lenguaje, y lo conversábamos con este amigo, le decíamos, Seba, ¿quién entiende el resto por conformidad? Quedarse conforme, quedarse tranquilo, no aspirar a más. En cambio, en psicología, conformidad es la mentalidad, con mucho respeto, del borrego, es la mentalidad del ganado, es hacer lo que el monito mayor hace, es imitar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que temo más fuertemente en este punto es de que estamos siendo esclavos de esta fuerza que hace de que tratemos de mantener el pensamiento de las masas y tratar de evitar una, una idea disruptiva, una idea que esté en contra de lo políticamente correcto. Y en ese sentido estoy viendo que más y más nosotros estamos siendo esclavos del miedo y esclavos de esta fuerza de conformidad, que insisto, es una fuerza que los humanos tienen para tratar de promediarse con el comportamiento de la masa. Y esta fuerza ha sido conocida desde antes del fin de la Segunda Guerra Mundial y fue la chispa, el motor de muchos movimientos sociales de esa época, movimientos totalitarios, y después de la psicología social americana aprendió mucho al respecto. Entonces, ¿qué es lo que me preocupa? Que el día de hoy estamos con desinformación, que el día de hoy, al parecer, estamos controlados por el miedo. Esta idea de que prácticamente nuestras libertades han sido arrebatadas sin muchas explicaciones más allá de tener que tratar de lidiar con esta cosa nueva que la mayoría de nosotros, incluyendo los médicos, no saben muy bien qué hacer. Y sobre todo, y esto es preocupante, además de esta conformidad está la idea del panóptico. El panóptico es una idea que planteó un filósofo llamado Michel Foucault, un francés, basado en un inglés que se llamaba Bentham de hace muchos siglos atrás, que decía la mejor manera de controlar a las personas es de que ellos se sientan observados, vigilados todo el tiempo. Si yo me siento vigilado todo el tiempo, aunque no lo sea, me voy a comportar de una manera asociada a las expectativas de la sociedad sobre mí. Entonces, resumen, me da la impresión que vivimos tiempos difíciles donde es muy posible que las distopías del pasado, de los libros de Orwell, de las películas de V de Vendetta, pudieran en algún minuto hacerse realidad a partir de un gran telón económico, social y médico que empieza a generar una sociedad del control. Eso te diría que es lo que me preocupa. Bueno, esto del panóptico lo hemos visto desde las religiones, ese ojo que siempre nos está mirando, ese ojo de Dios atento. Y con respecto a Michael Foucault, yo por haber hablado de la biopolítica, me cerraron mi cuarto canal de YouTube hace una semana.
O sea, Wow. este es un método que se ha usado desde siempre, lo han usado todas las culturas, podríamos decir en forma general, que este ojo que nos está vigilando. Entonces, frente a eso, nos portamos bien, entre comillas. ¿Y qué significa portarse bien? Como tú dices, conformarse a un movimiento social de masa. Y hay experiencias terribles con esto. Recuerdo todo lo que pasó después de 1917 en la Unión Soviética, las personas que no se adaptaban a lo que quería la mayoría, eran eliminadas. Y se dice algunos números, cifras, tal vez exageradas, no lo sé, que asesinaron a 100 millones de personas. Y no solamente tenían, bueno, y no tenían el ojo de la religión, tenían el ojo de las personas que acusaban a los vecinos. Oiga, si usted ve a un vecino que le parece que es raro, que no está de acuerdo con nuestro movimiento, acúselo. Hoy día se está repartiendo propaganda en nuestro país, que si usted ve una casa donde están excediendo el aforo, están haciendo fiestas, o lo que sea que vaya en contra de lo que estamos dictando, acúselo a este fono en forma anónima. Y no solo eso, en el Servicio de Impuestos Internos de Chile, SI.cl, en la página inicial, habla que si usted sabe de alguien que no está pagando impuestos, denúncielo. O sea, esa panóptica, ese ojo pan que lo llena todo, ya está instalado ahora entre nosotros, amigos. ¿Y qué se puede hacer frente a eso, crees tú? Mira, una de las cosas que me ha llamado mucho la atención era una filósofa, una pensadora llamada Hannah Arendt. Ella le tocó vivir los movimientos totalitarios y de una manera muy personal. Y ella en algún momento le tocó juzgar a los jerarcas del régimen nacional socialista. Y ella, en vez de decir son todas unas personas psicópatas, malvadas, terribles, dijo, ellos son como la mayoría de nosotros cuando nos transformamos en ganado. Los seres humanos tienen una maldad de malo, pero la maldad más común es la maldad de estúpido. Y la maldad de estúpido es seguir ideologías, seguir grupos, seguir movimientos políticos, seguir cualquier cosa sin cuestionarlo. Y eso ella le llamaba la banalidad del mal. Es decir, lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de, a pesar de que nos duela, no mantenernos con lo que el resto piensa. Discutir en nuestras conversaciones sociales y poner un punto de vista diferente. Decir lo que sea a través de redes sociales, obviamente con cierto respeto, a pesar de poder ser cancelado. Cosa que te está pasando a ti, Ramón, y lo que tú dices no atenta a nadie. Salvo las personas que quieren tener una única ideología. Y ahí tenemos al señor Larry Page de Google, tenemos al señor Zuckerberg de Facebook, tenemos movimientos transnacionales que están tratando de decir que hay una manera de ver las cosas. Y como estos sistemas son tan poderosos, la mente humana se focaliza y después de un tiempo empieza a escuchar más de lo mismo y cree que eso es lo único real. Entonces, lo que a mí me preocupa es de que las personas, no inicialmente, pero lentamente pueden quedar abotagadas, adormecidas, y en algún minuto sentir de que las únicas posibilidades de lo correcto, lo real, lo moral y lo justo son las cosas que entregan a través de esta información que ellos olvidan que están manejadas por personas, seres humanos, que están fuera de esta frontera y que tienen sus propias ideologías y agendas. Eso que tú dijiste, y están fuera de nuestras fronteras, porque esto está pasando en todo el planeta. Recuerdo ese libro, El arte de amar, de Eric Fromm, donde hablaba que el sistema necesita personas que no piensen, pero que consuman, que se sientan libres, pero cuyos gustos puedan ser estandarizados. Recuerda que a veces los jeans llegan más arriba, después más abajo, para que la gente consuma. Creo que una de las formas de empezar a entender esto en lo que estamos metidos es darnos cuenta de que no somos personas libres e independientes. Nosotros estamos siendo controlados desde afuera. Ese libro, El arte de amar, de Eric Fromm, que se lo dedico a la gente que lo puede descargar gratis en PDF, es una clave para entender que realmente en esta sociedad libre, por supuesto, de toda la sociedad que nos corresponde, todo occidental, consumista, no. De hecho, te recuerdo que en los años 70, cualquier persona, un obrero iletrado, podía comprarse un pequeño sitio en el perímetro de la ciudad, tener un sitio de diazo pequeñito y hacerse su casa propia, hacerle segundo piso, si quería, incluso no sé, un sótano, si quisiera, pero propia, pero propia, y sin quedar endeudados 30, 40 años. Y que tenían igual, la universidad acá en Chile, igual que en Argentina, igual que en Bolivia, era gratuita, no es para toda la universidad, pero podíamos optar a educación gratuita, no como ahora que las deudas universitarias son equivalentes a comprarse una o varias casas.
O sea, como bien adelantó Eric Fromm, y lo acusaron de todo, este psicólogo, estamos siendo controlados desde afuera porque la sociedad necesita personas que consuman y que no piensen. O sea, dicho de otra forma, una persona que no consume y que piensa es lo peligroso. Tú hablaste ahora, oye, que nos tratan como ganado. Yo me ha tocado arrear a ovejas. Tengo un amigo que tiene un campo, Diego Vergara, 5 de la mañana levantándonos a caballo, qué sé yo, y por un lado vamos nosotros a caballo y por el otro lado van los perros y al medio van las ovejas. Entonces la oveja por un lado, miedo. El perro nunca las va a morder. De hecho, los perros son criados por las ovejas, toman leche de oveja para que no se las coman. Destetan un perro y se lo ponen a una oveja que toma leche. Así hace que el perro no se la coma. El otro lado nosotros con los caballos así, ¡ay! Gritando. A las ovejas no le hacemos nada, pero a través del miedo y la presión las dirigimos por donde nosotros queremos. Esa imagen es la que también nos está pasando a nosotros. Y al parecer esto está dirigido, como tú bien dices, desde afuera. ¿Quién estaría dirigiendo esto, amigo? Yo creo que lo están dirigiendo las megacorporaciones tecnológicas. De hecho, un ex candidato político, Ricardo Israel, Lo hace conozco, unas perfecto, lo semanas atrás admiro. se mandó una declaración en esa línea, que las Big Tech, bueno, él está allá en Estados Unidos en este momento, estaban teniendo mucha fuerza, más fuerza que el gobierno norteamericano. De hecho, a Trump lo pudieron banear de Twitter y no hubo ningún resorte legal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas personas de Silicon Valley tienen su ideología, tienen su pensamiento y ellos tienen varias ideas fundamentales. Primero, que el ser humano de alguna manera la ha embarrado con este tema de la libertad y que tiene que haber un cierto control para no destruir la ecología. Cosa que no es malo, está bien, pero hasta cierto punto, ¿quiénes son estas personas para decidir quiénes y cómo y dónde tiene que ejercerse este control? Lo segundo que tienen estas personas de los grandes grupos tecnológicos es la idea del transhumanismo, que plantea de que el ser humano en el fondo es una especie de paso intermedio a algo más grande. Entonces está la ecología por un lado, nos vamos a destruir en esta nave llamada Tierra todos si no hacemos algo al respecto, algunas libertades deben ser restringidas en pos de poder sobrevivir, aunque algunos con mejor situación que otros, por supuesto. Segundo, el tema de que la tecnología nos hace en este minuto humanos que pueden ser perfeccionados y transformados en otra cosa. Y tercero, el tema de que no existen fronteras. Las fronteras son un concepto del pasado y la idea de que todos estos nacionalismos deberían desaparecer cada vez cobra más fuerza en estas personas. Fíjate Entonces, que... ¿qué es lo que... Sigue nomás, continúa. Entonces, ¿qué es lo que a mí me preocupa? Que si los pudiéramos individualizar sería un grupo de personas con ideología similar, con una edad similar. Si pensamos en la edad de Larry Page es una persona de menos de 50 años ahora, creo que tiene como 48, que es el director de Google junto con Sergey Brin. Después, Mark Zuckerberg tiene menos de 40. Estamos pensando en una persona entre los 55 y los 38 años de edad, además de Bill Gates, que tienen mucho poder, que tienen una ideología política similar, que tienen una educación similar y que tienen una visión del ser humano un poco desprovista de la emoción. Son personas que crecieron pensando en máquinas. Son personas que ven a las personas en términos de números y que están generando algoritmos para cada vez entender más cómo predecir la mentalidad humana y de alguna manera también dirigirla. Entonces, yo temo mentalidades de seres humanos que hayan sido basados solo desde la máquina y muy lejos de lo natural, porque son mentalidades que no van a aceptar la subjetividad, la digresión, la disensión o cualquier cosa que se asocie al libre pensamiento, porque ellos creen de que por tener más números y más conocimiento deben imponer su realidad. Tú mencionaste a Ricardo Israel. Yo me acuerdo que leí su libro Para entender el fin de siglo, hace hartos años atrás. Me acuerdo que había una mención ahí, y después en una conferencia en relación a este mismo libro, y hablaba que en los años 60 se juntaron como la élite intelectual de Estados Unidos y se dieron cuenta que cada persona podía vivir súper bien en un acre son 5.000 metros cuadrados, una parcelita pequeñita, e intercambiando con otro podía vivir. Y salió la generación hippie, pero la original, y que tuvo que ser a través de los organismos de inteligencia, ensuciar su imagen, decir que eran tipos buenos para las drogas y que se gastaban todos con todo, que eran unos locos, en circunstancias que era la élite intelectual. Y de esa élite intelectual que fue disgregada, dispersada,
vilipendiada por los servicios de inteligencia, salió esta gente que tú dices de Silicon Valley, de los descendientes de esas generaciones. Yo la visión que tengo al respecto, porque no lo veo que apareció con estas personas de ahora y dijeron, oye, controlemos el mundo. Yo creo que esto viene de un poquitito más atrás y me atrevería a decir claramente que hubo con la reina Victoria y después la reina de Inglaterra, que llegó a tener 8 nietos en los tronos del mundo. El rey de Grecia, el zar de Rusia, el Kaiser alemán, el rey de Inglaterra, el rey Jorge, también, el rey de Noruega. Varios reyes eran todos nietos de la misma vieja. Y de hecho la Primera Guerra Mundial fue una guerra entre primos hermanos. Entonces, de hecho hubo una reunión que se hicieron, que es pública, que se llama la Reunión de los 300, que dijeron, las monarquías estaban cayendo, obvio. ¿Cómo hacer para seguir con el control? Y bueno, después de unas reuniones que no voy a ahondar por aquí, puedo citar libros después, empezó la Primera Guerra Mundial para sacar estos organismos internacionales como la ONU, que es la que nos está rigiendo. En realidad, Zuckerberg puede ser un tentáculo de la ONU, el dueño de que pueden ser unas cabezas visibles, pero el grueso viene de antes. Hay un contexto histórico, también hay un contexto de, como te digo, estas personas que venían de estas razas superiores que se casan entre ellos, son las monarquías, y el resultado es el presente, lo que está pasando ahora. Es más, en los años 50, la Fundación Rockefeller sacó un informe que se llama Iron Mountain, donde tenían la preocupación ellos como elite, no solamente de recursos económicos, sino también un banco de inteligencia. Consideraron de que había un peligro muy, muy grande. Recuerdo, a mí me lo enseñaron cuando era niño en el colegio, que era el peligro de la explosión no nuclear, la explosión demográfica. Y ya en los años 50 dijeron, oye, somos 2.000 millones de tipos. Hasta el siglo XIX fue 1.000 millones siempre, siempre, siempre. Exceptuando en 1248, la peste bubónica, qué sé yo. Pero parejito. Y de repente, ¡pum!, empezamos a crecer. Y en los años 70, 4.000 millones. 4 veces más que todo. Yo ahora casi... Y por ahí ya empezaron, en ese informe dice, oye, tenemos que limitar la población. Incluso agradece él en una reunión, me acuerdo verla traducida, donde hizo, y agradecemos a todos los medios de comunicación del mundo de guardado silencio por estas cosas, porque lo que estamos haciendo es muy importante. Bueno, y después se subió este señor, el asesor de todas las presidencias de los Estados Unidos. ¿Cómo se llama este tipo? Bueno, Kissinger. Kissinger. Y él dice que también en el memorándum 200, o memorándum Kissinger, que también lo dejé por ahí, lo traduje, lo dejé en bitácora del supo que la gente descargue, él habla de la necesidad de controlar la población. No solamente controlar el crecimiento poblacional a través de la concepción, sino que derechamente se habla de promover conductas que son para que las personas no tengan hijos, y para eso, para que no tengan hijos, cuando tú estás en una situación de pobreza, tú ni siquiera piensas en casarte. De hecho, toda esta generación de ahora que nadie quiere casarse, es porque el costo de la vida de nosotros es literalmente igual al de California, y California es el estado más caro del mundo, uno de los 6 estados más caros del mundo. Entonces, como tiene estos estándares de vida tan altos, lo que pagamos por arriendo nosotros es lo mismo que se paga en otros lugares. Una casa en Estados Unidos, en otros estados, sale mucho más barato que comprarse una casa acá, y casas con 1.000 metros cuadrados. Entonces, nos elevaron el estándar de vida en forma artificial. Todos nosotros estamos pagando las cuentas de agua más caras del mundo, de hecho el agua ni siquiera es nuestra, y de transporte, del metro, del subway, del subterráneo, más caras del mundo. ¿Por qué? Porque es una forma para también hacer, naturalmente, que los seres humanos reculen, como se dice en lenguaje de tirar, ya hagan para atrás y la piensen más, y vemos toda una generación absolutamente diferente a la generación de nuestros abuelos, que pueden tener 4 hijos los menos, 4, 6, otros tenían hasta 10, y ahora no. Eso sin contar, obviamente, todo esto, los preservativos, los condones, las pastillas anticonceptivas, y también ciertos químicos que le han echado a los... Me tocó también hacer artículos respecto a los biberones de bebé, que es para inhibir su testosterona. Literal. Yo tuve un tío, Germán Flores, que fue alcaide de la prisión de Santa Cruz. Y él, por ejemplo, a la comida de los presos le ponían piedra alumbre. ¿Para qué era eso? Unas piedras para inhibir la testosterona, para que el hombre no tenga erecciones, porque no se le interese en la cosa sexual. Entonces, lo mismo se ha metido ahora en los bebés a través de los bifenol, se llama el producto que le echan en los biberones. Es para controlar la población, y como te digo, esto viene ya desde a finales del siglo XIX, cuando se juntó este grupo de los 300, todos los descendientes de las realezas europeas, que no son distintas. De hecho, mira este dato muy interesante. Ruso, alemán y todo,
hablaban en un idioma en común, que no era ni ruso, ni alemán, ni inglés. ¿Saben qué idioma hablaban? En francés. Sí, o sea, hay algo ahí muy potente, muchas cosas potentes que dice ahí. También, bueno, ahí lo puedo asociar al tema del Bilderberg, del Davos, de todos estos Claro, de ahí foros, vienen. claro, de todo este tema de que las organizaciones como la OMS, la ONU, la UNICEF, son organizaciones que tienen un poder extraterritorial y con el tiempo pueden influir más que un país como Chile o como Uruguay en decisiones. Lo que quería complementar de lo que mencionaba es, por ejemplo, que eh, hay ciertos modelos matemáticos que predecían que el 2020 iba a ser un año catastrófico. Hay modelos del año 70, si mal no recuerdo, creo que se llamaba Jay Forrester, el matemático, ingeniero que desarrolló esto, que con las primeras computadoras tomó varios factores, el calentamiento global, el petróleo, la economía, y llegó a una idea que íbamos a tener un cuello de botella en el 2020. Esto es muy interesante porque estos datos ya estaban publicados, por supuesto, desde el año 70, y los hablamos en algún programa antes de la pandemia. Parecía que iba a pasar una especie de colapso social en esa época, pero no entendíamos el por qué. Una concatenación de factores. Y eso nos lleva al segundo tema. En humanos sabemos de que el exceso de población genera cambios. Y había un señor llamado Malthus que decía que mucha Sí. población iba a acabar la comida, bla, bla. Que las guerras y las pandemias iban a controlar esta población. En ratas, un experimento financiado por alguien súper normal y tranquilo llamado George Soros, financió a un señor llamado John Calhoun para que hiciera un experimento con ratas. Y estas ratas funcionaban en un entorno donde En estaba un todo muy paraíso. bien, había En un el paraíso de la rata. paraíso, Dale nomás, un cuéntalo, paraíso, cuéntalo. Sepa dónde vais, dale nomás. el paraíso de ratitas donde tenían comida, donde les sacaban sus fecas y tenían espacio. Y estas ratas empezaron a reproducirse. Y llegó un momento que llegaron a una especie de abismo conductual o sumidero conductual, donde llegado a cierto número, estas ratas genéticamente sanas y en un ambiente perfecto empezaron a tener conductas anormales. La primera es que las madres empezaron a ser desnaturalizadas con los hijos. Las madres empezaron a dejar de criar a sus crías ratón. Enseguida esas crías ratón, que eran sacadas del nido, empezaban a pelear entre ellas y tenían alteraciones de violencia y cambios sexuales. Y cuando esto empezó a pasar en un punto Se crítico, volvían empezó a homosexuales. de todo, claro, había una Sí. pansexualidad, todos con todo, y Sí. muy agresivos también entre ellos. Y cuando empezó a subir esto a un límite, generó tal daño al funcionamiento de los nidos que algunos de ellos, algunas ratitas chicas, empezaron a subir a las cornisas y se aislaron, los que se llamaban los bonitos, que se acicalaban todo el día, no peleaban con nadie y solamente comían de noche y solos, pero no establecían ninguna interacción social. Como los japoneses, si uno imagina en humano, que no salen hasta los 50 años de la casa y se quedan viendo anime, así, Sí. en películas. Bueno, lo que pasó es que hubo un colapso natural social debido a la falta de rol y el exceso de población. Calhoun en esos años hablaba del exceso de población, pero el análisis que hacemos con el amigo Sebastián Alvear es distinto en el libro que estamos queriendo publicar, es que la falta de roles es lo que masacró finalmente a esos ratones. Los ratones ya no tenían un lugar dentro de la sociedad. ¿Y qué es lo que pasa? Nos están quitando el rol de lo femenino y lo masculino. ¿Cuál es cada rol? Están quitando nuestro rol respecto a qué es lo que tenemos que desarrollar como profesiones. Están aumentando el ocio. Hay poblaciones enteras que son ninis, que no saben realmente qué hacer con sus vidas. La destrucción del rol en los animales y en los humanos genera una especie de suicidio masivo, lo que le llamaba Durkheim anomia. Tal como el escorpión se ataca a sí mismo cuando se ve acorralado por el fuego, los seres vivos cuando no ven salida empiezan a generar una especie de autodestrucción. Entonces, a mí me llama la atención que estos estudios sean financiados por el señor Soros. El consumo de cannabis ha sido sumamente promocionado por el señor Soros y ahí también tenemos toda una vertiente de por qué el consumo de sustancias está siendo tan promovido o de alguna manera tan omitido dentro de las medidas de salud. Entonces, tú tienes toda la razón. Aquí hay una especie de sutil, permanente y finalmente pensado a largo plazo control social. Es interesante que ese experimento, él lo repitió 5 veces.
Porque dijo, oye, a lo mejor esto le pasó, porque no sé, lo voy a hacer de nuevo. Y lo hizo 5 veces el experimento de los ratones en el paraíso. Y yo suscribo lo que tú dices y la falta de roles también. Y eso es porque el otro día compartí con la gente, bueno, desde antes del estallido social del 18 de octubre del 2019, compartí unas notas del manual de supervivencia del Ejército de Europa, de que usaban los alemanes, los españoles. Lo más importante para sobrevivir es la voluntad de vivir y mantener la moral alta y el ánimo. Y también que hayan roles de liderazgo. Tiene que haber alguien que, generalmente el que le da más ánimo a los otros, o les acuerde que hay que tener disciplina. Porque sin eso uno se pierde. Se pierde. No tienen posibilidades de sobrevivir. Es como que uno se entrega como esa anomia de los ratones, como que ya es fácil suicidarse o dejarse morir. Como esta gente que no quiere luchar en la nieve, qué sé yo, le falta el oxígeno, es como que, ¿sabes qué? Me quiero ir en la muerte blanca, la llaman, de hecho. Participé una vez de una historia con unas personas allá muy terribles, no las voy a recordar ahora, pero si la persona no quiere vivir, si te atacan la voluntad, no solamente podéis dejarte morir en la cordillera, sino que en esta vida te dejáis estar y todo tu sistema se deprime, todo tu sistema inmune se deprime. Hay algo muy interesante que está pasando ahora que tú mencionaste la marihuana. Si bien está bien la persona ya se fume un pito a veces, pero ahora las cantidades que se están llevando, el tráfico es a tal nivel, pero hay otra cosa de la cual nadie quiere hablar y yo sé que tú sabes de este tema, que tiene que ver con, porque la marihuana tiene que ver con las adicciones y las adicciones y las drogas afectan zonas del cerebro y no aparentemente desarrollan ciertas zonas más, no sé, por el movimiento de los dedos, no sé. Los niños que están jugando juegos todo el día, todos los días, hasta adultos, ¿qué incidencia tiene eso en la personalidad de un pueblo, en la psicología de las personas? ¿Qué está pasando con esta ludopatía que ya no solamente se da en los casinos, sino que se está dando al interior de nuestras casas? ¿Tiene efecto ese tema en lo que estamos hablando de los humanos cada vez más como rebaño, como ganado? ¿Tendría algo que ver algo con, no solo las drogas, evidentemente las drogas sí, pero los juegos? Mira, ahí quiero dos cosas. Mira, justo aquí tengo un cerebrito, ya voy a comentarte de esto acá. Pero primero, mira, quiero citar a un colega, Michael Persinger, que se murió el año pasado, antepasado, que inventó el casco de Dios. Quizás algún día, que es un casco que genera alucinaciones. Ya. Pero Persinger en una de sus conferencias, muy interesante, él que estaba a estudiar la experiencia religiosa a partir del cerebro, él decía algo que pasó muy piola y que prácticamente nunca nadie ha hablado dentro de ese terreno. Él decía, ustedes saben por qué las drogas, el control de la ruta del opio, el control de la marihuana, está llevado por los estados en una Sí, po. conferencia en Canadá para sus alumnos. Dijo porque los políticos y el poder siempre ha estado interesado no en penar las drogas, sino en tener control sobre ellas. Así es. ¿Por qué? Porque las sustancias nos hacen más similares unos a otros. La individualidad, nosotros tenemos las mismas sustancias dentro de nuestra cabeza, pero cuando nosotros usamos, por ejemplo, alcohol, nuestras cabezas se parecen aún más que cuando estamos sobrios. Entonces, ¿qué decía él? Las sustancias son, las drogas, todas ellas, son una manera de homogenizar la población. A través de las drogas, las personas se parecen más unas a las otras, disminuyen su individualidad, se controla su voluntad a través de las sustancias, por eso son tan poderosas para los gobiernos. Por eso les interesa controlarlas, no eliminarlas, que sería muy fácil eliminar las Así es. sustancias. Hace rato. Hace rato. Ahora, en términos de lo que me mencionabas, déjame sacar acá, mira, no sé si se va a alcanzar a ver acá, pero este es un cerebro. Se ve Y perfecto. esto, mira, ¿qué es lo que pasa con todas las cosas que te generan novedad? Se activa un puntito aproximadamente ahí, ¿ya? Ahí. En una zona llamada el tegmento ventral, una zona que tiene mucha dopamina, una zona que tiene un color más negruzco. Y eso, cuando tú ves algo fascinante, se libera esa sustancia y llega aproximadamente ahí, a esa cosita azul que estoy apuntando, que era un lápiz B, Sí. que es el azul que puse, que se llama el núcleo accumbens. ¿Qué es lo que sucede? Todo lo que nos genera novedad nos genera una estimulación de allá para acá con una sustancia llamada dopamina. Eso puede ser el sexo, puede ser una comida rica, puede ser un videojuego con muchas luces o puede ser cocaína. ¿Cuál es el problema? El humano en la naturaleza muy pocas veces en el día tenía esta experiencia de sorpresa.
Algo muy novedoso y lo aprendí al tiro. Pero estos avances, las drogas y los juegos, están diseñados para generarte todo el rato estímulo de novedad. Entonces este cerebro primitivo, ¿qué es lo que hace? Empieza a modificarse y empieza a estar constantemente atado a buscar más de eso. Es decir, rápidamente aprende a buscar eso, por ejemplo, las luces del videojuego, y dejar de prestar atención a cualquier otra cosa, inclusive comer. Cuando a los ratones le pones un cable justamente donde les mostré, ahí Al los liberador de ratones dopamina, donde se recibe la dejan, dopamina. en ese centro ellos dejan de comer, dejan de procrear, dejan de tomar agua y se siguen autoestimulando hasta morir. Hasta Los morir. videojuegos son una droga. Los videojuegos son una droga, pero nadie va a querer hablar al respecto, salvo un tipo como Manfred Spitzer y otros que son neurólogos que están asustados, porque tal como las tabacaleras en los 60 son una industria de las más poderosas del mundo. Entonces, nadie va a querer decir los efectos nocivos sobre la salud de esta droga. Es la primera droga de la historia que no requiere una sustancia para provocar esos cambios en el cerebro. Como tú mencionabas, disminuye la actividad de la corteza prefrontal, que también depende de esta dopamina, y sobreestimula ese circuito que vimos que se llama de recompensa. Entonces, cuando estos jóvenes sean adultos, van a estar deteriorados cerebralmente, igual como una persona que consume sustancias. A ver, ¿hablas de deterioro ¿Sí? cerebral literal? Literal. De hecho, Manfred Spitzer, este doctor que publicó en los años 2010 un libro que se llamaba Demencia Digital, mostró pruebas de ahí en adelante de cómo los cerebros de los coreanos se fueron deteriorando con tanto videojuego. De hecho, el día de hoy en Taiwán y en Hong Kong, con dos legislaciones ligeramente diferentes, es considerado abuso infantil que un niño use más de 3 horas una pantalla. Es una forma de maltrato infantil. Entonces, cuando usted deja a un niño con Netflix todo el día o lo deja todo el día jugando videojuegos, es como si le pasara un ron cola o 3 ron cola y lo llevaría a los carabineros a acusarlo de ser un padre negligente. Esto es lo mismo. Oye, y este circuito de recompensa no solamente reemplaza como tú dices, la gente no quiere comer, tampoco quiere ponerse de pie, tampoco quiere, porque esto está pasando no en niños, está pasando en adultos, tampoco empezar a perder interés en tu pareja o en el cuidado de tus hijos, en todo, literalmente te anula como ser humano. Es una droga poderosísima. Y podríamos también hablar en esta droga poderosa, no mencionaste Netflix, simplemente el estar todo el día pegado viendo televisión, el estar todo el día pegado tratando de que a ver si me llegó un mensaje, porque eso también te libera dopamina, esa ansiedad de, oye, podríamos decir que todo este sistema en el cual estamos envueltos está apuntado, es como una especie de cárcel invisible que no solamente quiere atraparnos en nuestros asientos, sino en nuestro propio cerebro que no nos deja ver más allá, porque no tenemos, el estímulo es tan fuerte que ni siquiera queremos ver más allá. Estamos entonces pasando una fase más fuerte como rebaños humanos. Sí, mira, de hecho, el doctor Skinner, como Sí. el de los Simpsons, el doctor Skinner, B.F. Skinner, que trabajaba con ratones, con palomas, escribió al respecto. Mira, antiguamente la manera de poder hacer de que tú hicieras algo, seas animal o humano, era a través de castigos. El doctor Skinner desarrolló un sistema que se llamaba condicionamiento operante. En vez de castigarte para que hagas algo, te voy a promover la conducta dándote un premio cada vez que tú hagas algo o quitándote un premio cada vez que dejes de hacer algo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él decía, en el futuro, estos años 60, podrían inventarse sociedades o construirse sociedades distópicas, es decir, terribles, donde las personas no fueran manejadas a través del castigo, sino que fueran manejadas a través de tener constantes privilegios, constantes sensaciones, constantes, eh, digamos, elementos favorables que les puedan generar mayor y mayor deseo y que por ende sean presos de sus propias necesidades y placeres. Wow. Entonces, y después esa idea la tomó Aldous Huxley en El Mundo Feliz. La gente está El soma. esclavizada en este libro a través del soma. Entonces, en otras palabras, la mejor manera de condicionar a una población no es a través de, como en Corea del Norte, de castigarlo, es darles todo lo que ellos quieren, es atiborrarlos de sensaciones agradables. De hecho, en el libro de Aldous Huxley,
el sexo tenía que ser libre, y si alguien le pedía tener relaciones a otro, debía aceptar, porque de esa manera tú controlas a la población que nunca quiera disentir con el gobierno. Si tú les das todos los placeres, tú primero temes a que te los quiten, y segundo, estás tan atiborrado de sensaciones que vives toda tu vida y hasta te mueres sin llegar a pensar si realmente la realidad que estás viendo está buena o no. Entonces, lo mejor para un gobierno es tener muchos adictos. Los adictos no cuestionan los gobiernos, los adictos están a favor de cualquier cosa que se les diga, porque están demasiado focalizados en sus propias necesidades, se volvieron las únicas, y se olvidaron de sus propias libertades, es decir, tener acceso a múltiples cosas, no solamente a un videojuego o a una sustancia. Usted es mucho más que eso. Entonces podemos reducir y encarcelar a las personas solamente a través de volverlos adictos, que es lo que veo el día de hoy. Y las adicciones se están dando por toda vía posible. Hay adicciones netamente, o sea, que se consumen físicamente, como el alcohol y la marihuana, pero hay adicciones derechamente mentales, emocionales. Me he fijado que incluso en las iglesias, en estos últimos 50 años, también un bombardeo emocional que también es lo mismo. La gente busca esa catarsis, que tiene algo de purificación, de vienen los cátaros. O sea que ya te hace bien en alguna forma, liberáis tu energía, tus tensiones, pero ¿de qué manera? ¿Y dónde queda el ser humano? Tenemos que actuar tanto como ovejas, como animales. Tenemos que ceder tanto a estas presiones que nos ejerce la sociedad, y ni siquiera la sociedad local, porque esto está pasando en todo el planeta. Yo he participado en reuniones últimamente con expertos en virología, en genética, y médicos de Argentina, de Uruguay, de España, y las opiniones de los tipos más destacados es que ya esto es una locura, porque después de 2 horas empieza la acidificación del sistema, y con eso detrás un montón de enfermedades, sin hablar de los hongos y las bacterias que quedan en estos aparatos que nos ponemos y todo eso, que son especialmente peligrosos para las personas de los extremos de la sociedad, entiéndase los niños y los adultos. Pero a pesar que uno le explique y la lógica, esto lo está diciendo un premio Nobel, esto lo dijo el tipo que inventó el famoso test, no importa, la gente obedece lo que diga la autoridad, porque de ahí viene, se acostumbraron a escuchar esa voz solamente. ¿Qué se podría hacer para romper ese circuito de esa mal llamada autoridad que está haciendo que las personas actúen como auténticos zombies? O sea, que no están pensando en que se están transformando, están dañándose, se están dañando. Esto nunca había pasado en 2400 años de historia hipocrática de medicina. Siempre se aisló a los enfermos, no a los sanos. Incluso las personas con daño más fuerte pulmonar, ¿cuál era la solución? ¿Ponerlo así? No. Llevarlo a las montañas y que respiren aire puro. O sea, ¿qué solución ves tú para las personas que... Hay gente que no tiene solución, y eso ya me di cuenta. Hay gente que va a morir, que se va a enfermar, y lo mejor que uno puede hacer es no sufrir por eso, porque uno también le daba pena. Yo ya me estoy desconectando de eso por la cantidad de experiencia que he acumulado últimamente. No lo voy a resumir ahora, pero cerca donde tú vives tuve una experiencia atroz el otro día. ¿Qué solución le da a esas personas que como que está dudando, que está ahí? ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer para fortalecer su voluntad? Hay gente que me pregunta, oye, yo no me quiero vacunar, ¿qué ley me protege? O sea, está esperando que venga una ley escrita que le diga, oiga, usted no... No. ¿En qué momento nos perdimos tanto? Es como, ay, yo no quiero ser violado, ¿qué puedo hacer? Ay, me están... Uno tiene que pararse como ser humano. Es como que las personas dejaron de ser seres humanos. Quedaron como esa persona que solamente ve televisión, homo videns, quieren que alguien le cambie el canal. No. ¿Qué consejo se le podría dar a esas personas para que fortalezcan su voluntad, para que recuperen su centro, no sé, digno? Mira, mucho de lo que tú entiendo que predicas como ejemplo, por ejemplo, lo más importante lo acabas de mencionar, que se desconecte del constante bombardeo de información. Las personas tienen que tener una desconexión con esta constante adoctrinamiento de los medios de comunicación, que todos piensan igual al final. Segundo, un estilo de vida que integre lo urbano con lo natural. Por ejemplo, se ve que tú estás en contacto con la naturaleza. Me da la impresión, por lo menos, por lo que Sí. te voy conociendo. Entonces, las personas tienen que estar en contacto con las cosas reales, no simplemente con el computador. Tiene que leer, tiene que estar en la tierra. Los lugares que van a ser más contaminados en el futuro van a ser las ciudades. De hecho, es la tesis que tenemos con Alvear, es de que las ciudades van a ser el foco de este adoctrinamiento y estos zombies.
y que las personas que quieran sobrevivir van a tener que de una u otra manera aislarse en lugares más naturales, donde todavía no llegue por 100%, a pesar del 5G, el acceso a esta constante vigilancia, a esta constante información y esta constante desconexión con el mundo real. Porque Panóptica. mientras más aumente, ya va a llegar un punto en que tú vas a estar completamente conectado 24/7, entonces ahí tú eres totalmente dirigible. ¿Cuándo no eres dirigible? Cuando tú te sientas y lees un libro, cuando tú estás caminando o vas arriba de un caballo, cuando tú estás en un río, cuando tú estás hablando con personas reales, ahí tú no eres dirigible porque de alguna manera empiezas a ejercitar tu libre pensamiento. Entonces, el problema no es la tecnología, el problema es el uso absoluto de la tecnología y que el sistema esté constantemente retroalimentándote con ciertas cosas hasta el punto que olvidas realmente de que no las pensaste tú o que te esté rastreando constantemente. Entonces, básicamente, la recomendación que llegamos nosotros era la idea como como en este título de esta canción de Iron Maiden, es como corre a las colinas, arráncate, aléjate de la ciudad, Run to the desconéctate un hills. rato, run to the hills. Run to the hills. Sí. Yo tengo la experiencia también, lo he visto, incluso he visto con gente en casos muy graves, pero gravísimos de drogadicción, esta gente que se perdió y que vive en la calle, o sea, lo peor de la sociedad. Yo estuve colaborando un tiempo con ellos en un hogar que se llama Hogar La Roca, y para ellos, gente ya en lo último de la sociedad, vi gente pararse lúcida, así proba bien, gracias a una creencia en algo superior, alimentar esa creencia que está mencionada en todas las religiones del mundo, de hecho. Eso funcionó al 100%, pero al 100% siempre, y sin psicólogo, sin nada, sin médico. Y bueno, de hecho funciona en los alcohólicos anónimos y todo eso. Y también me ha funcionado a mí en distintas etapas de la vida en que me he quedado tirado así, ¿qué pasa aquí? He apelado a esa mente superior, como hablaba, no sé, por Sócrates, Jung hablaba del inconsciente colectivo, aunque cuando murió Jung, cuando estaba muriendo, dijo que no había un inconsciente colectivo, dijo que habían varios, habían muchos, y uno se podía conectar como, bueno, ¿sabes qué? Voy a concentrarme en mis ancestros, y funciona. O bueno, yo vivo aquí, me voy a acordar de los mapuches. Algo pasa cuando uno trasciende nuestra mente finita aquí en esta. Algo pasa, como que fluyen mejor las ideas, como que viene esa. Es como lo que decía Ralph Waldo Emerson, una inteligencia universal en la cual yo accedo cuando me paro firme frente a la vida y soy yo soy nomás. Creo que la necesidad de volver, desde mi experiencia, la gente a la verdadera divinidad, al verdadero culto, entre comillas, eso superior, diario, de vaciar nuestras ansiedades en eso, como una mamá en el cielo, un papá en el cielo, realmente no solamente hacen la diferencia, sino que se producen cambios radicales. En mi vida lo he visto totalmente, en la vida de mis amigos, también ciertamente en la vida de grandes personajes de la historia que también se han sumado a esto, desde Sócrates, que al parecer esto se lo enseñó una mujer que se llamaba Diotima, que era una sacerdotisa de Delfos, hasta, bueno, hasta psicólogos como Jung. Y él les hablaba, por ejemplo, a sus nietos, iba en su bote y les hablaba de la saga celta y lo hacía que ellos, por ejemplo, cuando no había viento, para la vela del bote con que viajaban a una isla en el lago Zurich, decía, vamos a invocar a los dioses y vamos a retar al viento. Y le funcionó toda la vida. Pero toda la vida es toda la vida, siempre. Eso yo le aconsejaría también a las personas de que se desconecten. Bueno, me desconecté de eso, ¿y qué hago ahora? Conéctate con otras cosas, como tú decías, lean, vayan a la naturaleza. Tu ejemplo, me parece, tú sales a correr siempre, sales ahí en pleno centro del Providencia, y pueden ver ahí a Sergio Chilin corriendo ahí, como un atleta, como una persona de estos antiguos guerreros espartanos ahí, antes de seguramente empezar tus actividades Bien, diarias. bien disminuido en masa muscular respecto a Leónidas y al resto de los Ah, ya, espartanos, mira. pero manteniendo el espíritu, la Eso. idea, digamos. Oye, y eso también genera, el correr genera también la liberación de ciertas sustancias de la cabeza también, que nos dan ánimo y nos dan paz y nos dan confianza. ¿Cuáles son las sustancias que, por ejemplo, la oxitocina, la dopamina, las endorfinas, qué nos producen eso, por ejemplo, cuando hacemos deporte, como para ir terminando, ya que estamos llegando a la hora?
porque eso es lo que la gente puede empezar a hacer desde ya, salir a caminar, tomar sol, la vitamina D. ¿Qué sustancias, qué drogas sanas generamos nosotros cuando nos conectamos con la naturaleza, como bien haces tú corriendo o caminando? ¿Qué cosas se generan en nosotros? Bueno, se generan cambios en sustancias y cambios en el genoma. De hecho, nos volvemos más jóvenes cuando nosotros forzamos al cuerpo. El ayuno, el ejercicio físico extremo en periodos cortos, obliga a que el cuerpo tenga que resistirse a la inercia y lo mantiene joven hasta un 20% más de vida. Wow. Ahora, ¿qué sustancias? Sí, es muy potente exactamente. Ahora, a los que les interese eso, vean a David Sinclair, que está sintetizando algunas sustancias que se parecen al ejercicio y al ayuno, ciertas sustancias basadas en la vitamina B3. Ahora, cuando uno está bien y se conecta con otro, uno libera oxitocina, más las mujeres que los hombres. Los hombres también liberamos vasopresina, que es una hormona que también tiene un efecto antidiurético. Liberamos serotonina cuando nosotros sentimos bien. Liberamos dopamina. Liberamos testosterona. La testosterona es importante con lo que hablaba respecto a la dominancia. Niveles altos de serotonina y testosterona se asocian a dominancia. Y actualmente estamos agradando eso en las sociedades. Entonces tenemos menos líderes, gente que está más indecisa y desconfiada. Ahora, además de esta dopamina que nos ayuda a buscar novedad, pero que en cierta medida debe ser una novedad natural, no una novedad inducida por sustancias o juegos, también quería tomar algo en estos últimos instantes que me pareció fantástico lo que mencionaste, también una cita de Jung y también creo de Platón. Abro los ojos y sueño, cierro los ojos y veo la realidad. Wow. Las personas actualmente están obsesionadas con que se hagan cargo de sus vidas. Y finalmente, cuando nosotros nos conectamos en estos ejercicios de trotar, de leer, de estar en silencio, escuchamos esa voz interna, ese inconsciente colectivo o esos inconscientes colectivos. Y eso nos va a dar la fuerza para entender nuestros sentimientos y saber que son y que también tienen una lucidez. Pero la gente no quiere sentir ni quiere escuchar, ni quiere escucharse y no quiere hacerse cargo ni responsable de sus vidas. Porque cuando lo logran, cuando están desconectados de esa matrix, surge una sabiduría orgánica que les permite elegir, utilizar sanamente su libre albedrío. Entonces, conectémonos con el silencio y con nosotros mismos para poder decidir mejor. Eso que tú dijiste, una sabiduría orgánica, me parece un concepto maravilloso. La John Smuts, sabiduría que nosotros traemos. sabiduría orgánica. Sí. Recuerdo que en largas horas, tú mencionaste el ayuno. Esta gente que también oraba en estos hogares para drogadictos hacían ayuno, hacían oración, pero levantarse igual que los budistas, a las 5 de la mañana a orar. Y funciona, pero funciona. Orar, ayunar, bueno, y tenían un oficio, salían a vender a las micros, maní, cuestiones, y se devolvía la dignidad al generar sus propios ingresos. Se acostumbraban, oye, puedo hacer mis cosas, vendiendo. O sea, no solamente debemos conectarnos con la naturaleza, ya, sino con nosotros mismos, porque cuando uno está en silencio, cuando uno está en silencio de los pensamientos, ahí está uno, porque uno no es solo el que está hablando, uno está detrás de las palabras, uno es el silencio entre los pensamientos. Y cuando uno se conecta consigo mismo a esos niveles, esa otra inteligencia que tú llamaste muy bien, esta como inteligencia orgánica, actúa. Y esto de mirar la naturaleza, observar, cuando uno mira a las personas, tú hablaste de que las mujeres son más sensibles a la oxitocina, mirarse a los ojos genera oxitocina, mirarse con amor, con aprecio, con atención, simplemente una atención, con empatía, nos sentimos mejor. ¿eh? Y ese sentirse mejor como ser humano empieza a ocupar el espacio de ese sentirse mejor como ese ser cibernético conectado todo el día a una pantalla, que cuando tenga cierta edad, tal vez joven aún, la mente va a estar, el cerebro va a estar deteriorado. Aquí hemos hablado cosas súper importantes. Sergio Chili mencionó cosas importantes. El exceso de juego en los niños les va a deteriorar el cerebro igual que si se tomara 3 roncola o si aspirara cocaína. Lo que estamos diciendo es urgente. Yo creo que de verdad debemos pensar en estas cosas y como también mencionó Sergio, la falta de liderazgo. Los papás, el papá y la mamá tienen que volver a hablar en la casa y de repente apagar la tele y jugar, no sé, volver a jugar carioca con los niños, jugar Super City Ball, no sé,
juegos de mesa de la casa, esas pequeñas instancias, es lo que nosotros nos acordamos de adultos cuando estuvimos con nuestros padres. Y en esa instancia uno habla conceptos que son importantes y nos van a quedar toda la vida. Me acuerdo cosas que me dijeron cuando niño que nunca más olvidé, como una frase: persevera y triunfarás. Cosas así. Debemos volver a los más altos estándares de quiénes somos. Nos están tratando como ovejas y estamos respondiendo como ovejas. Acaba de salir todo un modelo de ver si tenemos el bicho que va a ser el hisopado anal. Hisopado Sí, anal. Y se hace hasta 5 veces. No hay que sí. lavarse antes y no hay que ir al baño, tiene que estar bien sucio ahí. Mira lo que estamos llegando y nadie está diciendo nada. Yo creo que es hora de que empecemos a hablar estas cosas de a poquitito y cuando llegue el tiempo de actuar, vamos a actuar en lo individual, me refiero. Si hay que actuar en forma colectiva, tal vez lo ignoro, pero sí en lo individual, oponerse a aquellos que nos debemos oponer. Hoy ha sido una conversación súper grata con Sergio Muy Chilling, grata. seguramente nos vamos a reunir de nuevo. A él lo pueden, bueno, él tiene su consulta, lo pueden ubicar acá en Santiago, él atiende personas, también tiene su programa en televisión, me parece todavía, con Julio César Rodríguez, Síganme los Buenos, con otro psicólogo también muy interesante. Así que ahí lo pueden ubicar. ¿Dónde te puede ubicar la gente, Sergio? A través de, tengo una página web, www.sergiochilling.cl, y tengo también un Instagram que creo que es chilling-sergio. ¿Cuál es tu página web? www.sergiochilling.cl. Sergio Chilling con SC con doble SCH, L. SCH, Uy, ahí SCHILLING. tienen un buen tipo que los puede guiar, qué sé yo. Bueno, hace honor a tu nombre porque Sergio significa guardián. Eso. Estás como un guardián ahí de los valores. Es el significado de tu nombre. Así que vas a estar ahí al pie del cañón con tu lanza, sigue corriendo, sigue entrenándote, porque eres un muy buen ejemplo para mí y para muchos de nosotros que siempre te estamos viendo en la televisión. Bien, amigo, un abrazo y nos vemos Un pronto. abrazo. Honrado, que estés muy bien y muchas gracias y espero que se pueda repetir algún día. Muy bien, amigo.